Pues sí, mis hermanos, como les decía, la apologética es fascinante porque cuando uno empieza a ver todas estos apuntadores que te hacen crecer en fe, cuando uno empieza a ver todas estas evidencias, cuando uno empieza a ver los estudios científicos, hablaba con el hermano Teudis, de que quizás nosotros estamos viviendo en un momento que el despertar de la ciencia nos está llevando otra vez al Creador. Cuando en parte de los argumentos que me tocaban, hay 5 o 6 argumentos que hablan sobre la existencia de Dios. Y mucha gente siempre se pregunta que si hay pruebas de si Dios existe. Y eso tiene que ver mucho con el tipo de escuela que uno quiera representar, porque realmente el hombre necesita prueba de la existencia de Dios. La Biblia nos enseña claramente que Dios, a través de su revelación general, o sea, a través de todo el cosmos, usted mirando hacia arriba, usted tiene que saber que hubo alguien, alguna fuerza creadora, que creó el universo. Y de los 5 argumentos, yo escogí 2 para compartirlos con ustedes, por el hecho de que esos 2 argumentos tienen evidencia científica nueva. O sea, cuando estoy hablando nueva, no fue quizás ayer, pero estamos hablando de estudios del 2003 que prueban realmente el inicio o sea, que prueba más allá de la duda razonable, el inicio el inicio del universo. O sea, los griegos decían que el universo era eterno. Y nosotros sabemos que por Génesis 1:1, que eso es imposible. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, si Dios creó el universo en algún punto en el tiempo, eso quiere decir que Él no puede haber vivido, no pudo haber existido eternamente. Entonces yo traje, séame paciente, porque hay mucha información aquí y creo que subestimé un poco la cantidad de información que traje. Pero, empezando, argumentos sobre la existencia de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado a alguien decirle que si usted puede probar que Dios existe. ¿Alguien le ha hecho esa pregunta? A mí me la han hecho muchísimas veces, que si tú puedes probar que Dios existe. Y la realidad es que Dios existe más allá de lo que nosotros podamos probar. La Biblia, y quiero enfatizar esto, porque la Biblia nos enseña que el problema del hombre negando a Dios no es que Dios no ha dejado suficiente evidencia para darse a conocer, sino más bien es un problema moral. El hombre quiere vivir emancipado, el hombre quiere vivir libre. Y el hecho de que tú aceptes que hay un Dios que se ha revelado en las Escrituras, también tienes que aceptar que ese Dios ha dejado todo una forma de vida para que nosotros vivamos de la manera que Él entiende que nosotros debemos vivir y no de la manera que nosotros queremos vivir. Por eso en Romanos 1, la existencia de Dios está presupuesta. O sea, Pablo no está diciendo, si Dios existe, vengan a escuchar este evangelio. Si tú crees que Dios existe, vengan a escuchar lo que yo le tengo que decir. Él está diciendo, no, yo soy deudor a toda la humanidad, a judíos, a griegos, a bárbaros, escitas. ¿Por qué? Porque el evangelio se reveló por fe y ese evangelio nosotros necesitamos escucharlo. Entonces, la existencia de Dios, obviamente, para nosotros queda clara que podemos presuponerla. Estoy en inglés. Ahí hay una lista de argumentos. Los que están en negrita son los que voy a dar, o lo que en el curso, en todo el curso se van a dar, que es el argumento cosmológico Kalam, el argumento del diseño inteligente, el argumento de la resurrección de Cristo, que esa es una clase aparte, el argumento de la absoluta necesidad de Dios, el argumento moral, el argumento ontológico y la prueba trascendental de la existencia de Dios. O sea, usted está viendo ahí hay un sinnúmero de pruebas
que todas apuntan al Creador, más allá de la duda razonable. Yo voy a empezar simplemente a manera de introducción con el argumento de la absoluta necesidad de Dios. Ese yo creo que es el argumento más fácil para tú explicarle a un niño la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está partiendo Agustín, él quería un argumento que tuviera certeza, o sea, que tuviera el grado de certeza, no simplemente probabilidad. Y él empezó a elaborar este argumento desde sí mismo. O sea, él decía, si yo, por ejemplo, yo nací el 22 de noviembre del 1973. Se supone que el 22 de noviembre del 1972 yo no existía. Entonces es obvio que hubo un momento en el tiempo donde yo no existo. ¿Qué quiere decir? Que yo no soy eterno. Que yo empecé a existir después del 22 de noviembre del 1973 cuando mis padres o cuando mi madre me alumbró. ¿Qué quería decir Agustín con esto? Agustín quería decir, bueno, solamente hay tres formas por las cuales tú puedes existir. Una es que te hayan creado, una es que tú hayas sido generado espontáneamente, u otra, que tú seas eterno. Imagínense, ¿en cuáles de las tres categorías caemos todos nosotros? Fuimos creados. Entonces Agustín decía que más allá de la duda razonable, tú puedes llegar a establecer la existencia de Dios entendiendo que tú eres finito. ¿Por qué? Porque la nada nunca ha producido nada. O mejor dicho, la nada nunca ha producido algo. Entonces él decía, si tú crees en generación espontánea, tú realmente estás cayendo en lo que es el absurdo. Entonces él empezaba a partir desde la premisa de que él era finito y que un ser infinito lo había creado. Ese argumento yo lo estoy simplemente parafraseando, pero cuando usted le da, o sea, estudio, usted se da cuenta que René Descartes encontró, no sé si ustedes se acuerdan de la famosa frase de yo pienso, luego existo. Fue basado en ese escrito de Agustín, que él dijo, bueno, mira, nadie puede negar mi existencia. Y por ende, como nadie puede negar mi existencia, nosotros obligatoriamente la única forma en que pudimos haber nacido es porque alguien nos creó, no porque nos generaron espontáneamente. Cuando usted oye el término generar espontáneamente, usted se sorprendería, pero ese es el tema que muchos académicos y muchos científicos postulan que el universo se creó. O sea, muchos de ellos te preguntan, ¿de dónde vino el universo? No, el universo fue generado espontáneamente, vino de la nada, vino sin causa alguna. Y tú te quedas pensando y tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser? Porque la nada nunca ha producido algo. O sea, eso sería absurdo. Usted nunca ha llegado a su casa y de momento usted abre la nevera y se encuentra un filete. Si usted no lo compró en el supermercado, ese filete no va a estar ahí. Entonces, ¿por qué es que los científicos ateos quieren postular que algo puede salir de la nada de esa forma? O sea, tú no llegas a tu casa o tú no vas caminando y de momento te encontraste con un tren. O tú no estás cansado, andas a pie y de momento se generó un carro espontáneamente y tú coges la llave y te vas. Entonces se dan cuenta lo absurdo que es pensar que algo puede venir de la nada. O sea, eso nunca ha pasado. De hecho, en el día de hoy, a nivel cuántico, hay algunas partículas que supuestamente se generan espontáneamente y los ateos están empezando a decir, tú ves, esa es la nada. ¿Qué pasa? Que cuando miden, realmente se dan cuenta que esa nada no es la nada que usted piensa. Eso es simplemente un campo de baja energía,
donde a nivel cuántico las partículas se generan espontáneamente. O sea, que eso es algo. No es que viene la nada filosófica, no existe. Pero vamos a entrar con los argumentos. Ok, ¿qué es un argumento? Un argumento es una colección de proposiciones o premisas, una de las cuales se afirma sobre la base de las demás, la cual es la conclusión. La proposición puede ser verdadera o falsa y los argumentos son válidos o inválidos. La razón por la cual estamos viendo esto es simplemente para que quede el material y si un padre quiere verlo pueda seguir aumentando sus conocimientos, porque lo que nosotros estamos dando aquí es algo muy básico. Pero eso es lo que un argumento. Y ustedes van a ver más adelante cómo estos científicos en la historia fueron elaborando estos argumentos y toda la información que nosotros sacamos de ellos. Ok, el argumento cosmológico, Kalam. Dios es el creador del universo. Si Dios creó el universo, a través de las argumentaciones que están aquí, usted va a poder probar, quizás no más allá de la duda razonable, pero sí le va a dar a usted muchas evidencias y le va a desarrollar muchos conceptos para usted poder no solo compartir su fe, sino para usted también tener convicción. Miren esto. La Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Hebreos 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. O sea, nosotros estamos hablando de que la Biblia presupone, en ningún momento deja abierta la posibilidad de que el universo pudo haberse creado por un agente externo fuera del creador. Miren, cosmología es el estudio a larga escala de la estructura y desarrollo del universo. La palabra griega, cosmos, significa orden o mundo. Pitágoras fue el primero en usar esta palabra para referirse al universo. Causa y efecto es la columna vertebral del método científico. Miren, estas consideraciones básicas es para que nosotros podamos entender con más lógica el argumento. Eso de que algo pudo generarse de la nada es tan absurdo que la columna vertebral del método científico es la causa y el efecto. Si usted ve algo, inmediatamente a nivel científico usted dice, ¿qué fue lo que causó eso? Usted no llega a Marte, se encuentra una papita de Frito-Lay y de momento usted dice, wow, esto fue generado espontáneamente. No. Usted quiere saber la causa. Oye, aquí había algo. ¿Cómo llegó esto aquí? Entonces, cuando los filósofos antiguos veían el universo, miraban todas las estrellas, me imagino esas noches estrelladas en Atenas, por ejemplo, donde me imagino que no había un bombillo de noche. Esa gente tenía tiempo para pensar ahí. Y viendo todo el cosmos, ellos no le venía a la mente y decían, wow, pero esto pudo haber sido obra de la nada. De hecho, los mismos filósofos griegos que eran panteístas, que tenían muchísimos dioses, ellos suponían que todo eso había sido creado por una mente, la cual el mismo Aristóteles decía que era una mente maestra, era una mente maravillosa. Dice, si existe el cosmos, algo debió haberlo causado, porque todo efecto tiene una causa. Mira lo que decía Immanuel Kant. Todos los cambios ocurren de acuerdo a la ley de la conexión entre causa y efecto. O sea, el método científico es a través de esta ley que empieza a perfeccionarse. Nada ocurre sin una razón. ¿Por qué debió haber ocurrido en vez de no ocurrir? Eso era Schopenhauer, un pensador alemán. Y Stephen Hawking, uno de nuestra época, ustedes saben cuál es, él murió hace poco, que era cuadraplégico y hablaba a través de una computadora, era un ateo, por cierto. Dice, siempre y cuando
el universo haya tenido un comienzo, tendríamos que suponer que tuvo un creador. Miren, en el 490 a.C., ese señor, John Philoponus, fue el creador de este argumento cosmológico. Era un creyente y que obviamente, basado en el Génesis, estaba refutando las ideas de que el universo era eterno. O sea, el pensamiento antiguo, como no tenía un Dios, siempre vieron el universo como algo que había existido por toda la eternidad. Hasta ahí llegaba su conocimiento. Pero el cristiano que tiene el Génesis, por ejemplo, sabe que la causa del universo fue Dios. Y por ende estaban tratando de buscar de alguna forma cómo refutar esa idea de Aristóteles de que el universo había existido por siempre. Pero es Al-Ghazali, ese señor que usted ve ahí, es musulmán, porque este argumento, si algo tienen en común los musulmanes, los cristianos y los judíos, es que son monoteístas. O sea, los tres creen en un solo Dios y los tres creemos en que el universo no es eterno. Este señor, siendo musulmán, estaba preocupado por la influencia que había tenido Aristóteles en los musulmanes. Y hasta ahí ellos entendían que le estaba vendiendo la idea al Islam de que el universo era eterno. Y este señor, bajo tres premisas bien sencillas, empezó todo su razonamiento. Nosotros vamos a desamarrar esas tres premisas, ese argumento que está ahí. Ustedes se ven, son tres premisas, dos premisas básicas y la tercera es una conclusión. Y él, tratando de refutar a Aristóteles, dice que todo lo que empieza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. Cuando usted ve la primera premisa, es obvio. Todo lo que empieza a existir tiene una causa. ¿Por qué lo que empieza a existir tiene una causa? Porque la nada no produce algo. Entonces, cuando usted empieza a ver, cuando usted empieza a ver las premisas, la número uno es innegable. Y ese filósofo decía, acuérdense que esta persona está tratando de refutar ideas que estaban en el pensamiento de Aristóteles y está usando la lógica y la razón para darle a entender a ellos que era un absurdo de que el universo había existido por siempre. Y él dice, oye, mira, todo lo que empieza a existir, todo lo que existe tiene una causa. El universo existe, por ende el universo debe tener una causa. Ahora le decían, ¿por qué tú dices que el universo tiene que tener una causa? Y él empezaba a decir, bueno, porque de la nada, nada viene. Eso sería absurdo pensar que tú puedes obtener cosas generadas espontáneamente. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Y hasta ese momento es obvio que eso nunca se ha observado en ningún universo ni en ningún tiempo. O sea, usted no va a ver en ningún sitio en la historia de que en Alaska se estaban generando espontáneamente unos peces. Usted no va a encontrar en la historia de que en Europa, hace 20 siglos, los caballos se generaban espontáneamente. Eso es simplemente absurdo. Y estoy haciendo la repetición de este absurdo porque esa idea es muy común en el día de hoy. De hecho, muchas personas respetables con PhD, con doctorados, te dicen y creen que el universo vino de la nada. Pero nosotros como creyentes, eso está minando, está dañando la creencia cristiana de que Dios fue el creador del universo. O sea, cuando tu hijo te pregunte o cuando él escuche a cierto académico que tenga, por ejemplo, Stephen Hawking, que en el Gran Diseño, en su libro, él escribió que no necesitábamos a Dios. Yo creo que Pedro lo citó la semana pasada. Y él decía que ya que porque había gravedad,
el universo se podía crear de la nada. ¿Usted está oyendo eso? Una franca violación a la ley de la no contradicción. Porque si hay gravedad, ¿cómo es eso de que el universo se creó de la nada? Steven, por favor, está bien que tú tienes PhD, está bien que tú eres astrofísico, pero estás violando la ley de la no contradicción. Tu declaración es un absurdo. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el profesor Lennox, profesor de matemática en Oxford, que es cristiano, el cual le escribió a él diciendo que no solamente él se contradecía una vez, sino que en su declaración él se contradecía 3 veces. Entonces estamos hablando de que un hombre como Stephen Hawking, una mente realmente brillante, el hijo suyo lo puede escuchar y como el mundo lo reconoce como brillante, ¿qué garantía usted tiene de que su hijo no crea o avale todo lo que dice este hombre? Entonces los filósofos querían tratar de explicar lo absurdo que era el hecho de un universo venir de la nada. La segunda forma de refutación era que si algo como el universo viene de la nada, ¿por qué no vemos ese patrón repetirse? Eso lo hablamos hace un momento, porque es que en este universo usted no ve que las cosas se generan espontáneamente. Usted nunca ha visto eso. Ojalá yo que cuando tenga sed, qué sé yo, se genere espontáneamente un heladito y uno se come su heladito, pero esa no es la realidad de nuestro universo. Y la experiencia común y la evidencia científica muestra la veracidad de este principio. O sea, la evidencia científica. ¿Cuál es la evidencia? La misma ley de casualidad. Cada causa tiene un efecto. La columna vertebral de la ciencia. ¿Por qué se nubla? Vamos a estudiar eso. ¿Por qué se generan los ciclones? ¿Qué es lo que causa el ciclón? ¿Qué es lo que causa que suba la marea? ¿Qué es lo que causa tal comportamiento en la materia? ¿Qué es lo que causa tal comportamiento en la electricidad? Y es basado en ese principio que existe la ciencia. Entonces, la misma ciencia que nos está diciendo a nosotros que todo efecto tiene una causa. Por ende, el cristianismo se levanta sólido en la creencia de que la causa del universo es Dios. Es un Dios creador de todo lo que hay, como lo dice el Génesis. De hecho, hay otra parte del argumento del argumento cosmológico, que prueba que la causa del universo es Dios. Entonces nosotros no tenemos de qué avergonzarnos cuando el ateo nos dice que nuestra fe no es razonable, que nosotros no tenemos argumentos para probar la existencia de Dios, que nosotros no tenemos argumentos ni siquiera para hablar que todo lo de nosotros es fe, como si la fe fuera algo de qué avergonzarse. Agustín fue el primero que entendió la necesidad de la fe en el conocimiento. Y él dio una máxima que, si no me equivoco, es credo ad intelligum. Yo creo, por lo tanto yo puedo entender. Y los filósofos entendían que ellos tenían que presuponer ciertos conocimientos para ellos poder entender cosas. Por ejemplo, si Aristóteles le decían, pruébame que las leyes de la lógica son ciertas. Usted no puede probar una ley inmaterial. Pero lo que él hacía, lo que Aristóteles hacía, él empezaba a probarte la no aplicación de esas leyes para que vieras que tú no puedes vivir sin esas leyes. ¿Cómo es eso de que yo soy Omar, pero también yo soy David? Eso es una violación ¿a cuál ley? A la ley de la no contradicción. ¿Cómo es eso que el 22 de noviembre del 1973, un jueves, a las 12 de la noche, nació Omar? Yo soy único. Esa es la ley de la identidad. Y él decía, tú no puedes probar las leyes de la lógica, pero tú sí puedes probar
que si no la aplicas, el universo sería caótico. Entonces, nosotros debemos creer ciertas cosas o presuponer ciertas cosas para luego entender. De hecho, el método científico es así. Tú primero crees una premisa, tú crees algo, luego lo observas, luego bajo la observación haces una hipótesis. Luego de la hipótesis, si puedes predecir, si puedes replicarlo, entonces se vuelve una teoría y se vuelve una ley. O sea, si usted se avergüenza porque simplemente usted tiene fe, el ateo no entiende que él también tiene fe, pero muy diferente a usted. Como él no cree en nada, él tiene fe, ¿en qué? En eso mismo, en nada. Porque él no puede probar tampoco estas cosas. Lo opuesto del argumento. Siempre le dicen al cristiano, tú tienes que probar que Dios existe. Los presuposicionalistas del 1980, Greg Bahnsen, quizás el último de los presuposicionalistas, bueno, el último es John Frame y está vivo, pero él debatía la existencia de Dios bajo un argumento que él decía, ok, yo no te puedo probar que Dios creó el universo, eso es lo que tú dices. Ahora trata de probarme tú, bajo tu cosmovisión, quién lo creó. O sea, que él le decía, es que tú necesitas a Dios para que las cosas tengan sentido. Dios es una necesidad para el ser humano. Si Dios no existiera, fuera oscuro. Tú no tuvieras ni siquiera, ¿qué tú tuvieras? ¿Dónde tú pudieras empezar? Si todo vino de la nada, no, imagínense, no hubiera moralidad, no hubiera sentido de la vida, no hubiera propósito. Entonces, la premisa número 1 de ese argumento es innegable por esas 3 razones. Nada viene de la nada. Si algo como el universo viene de la nada, ¿por qué no vemos ese patrón repetirse? O sea, ¿por qué no vemos que algo se genera espontáneamente? Y la experiencia común y la evidencia científica muestra la veracidad de esta premisa. Miren, yo escogí estos 2 argumentos específicamente porque estos 2 argumentos tienen prueba científica fresca. El Kalam, el doctor Craig, que fue el que trajo la última versión al libro, es un apologista de esta era, él hizo su doctorado en ese argumento específicamente por la prueba científica que teníamos en el momento. Y usted la va a ver más adelante. El universo comenzó a existir. La premisa número 2 es la más controversial. ¿Cómo fue que empezó a existir el universo? Obviamente, si a alguien yo le pregunto cómo empezó a existir el universo, ¿quién levanta la mano y dice? ¿Cómo empezó a existir? Dios lo creó. Exactamente, esa es la pregunta franca. No trata de buscar una pregunta, no trata de buscar una respuesta muy acabada y muy filosófica. De hecho, el otro día estábamos en un debate y en el debate había un físico y me decía, no, es que yo no me conformo con que Dios creó el universo. Y yo le digo, bueno, pero ¿cuál es la otra opción que tú tienes? Y él no sabía, no, estamos investigando. Estamos investigando después de tantos años. Eso es absurdo. Ok, la prueba filosófica de que el universo, esta le va a dar un chin de sueño, así que, como es una mentica. Miren, la prueba filosófica se encarga de explicar por qué el universo no puede ser eterno. Imagínense que el universo sea eterno. O sea, el universo siempre ha existido. ¿Cómo nosotros llegamos hasta hoy? El tiempo se paró hasta aquí, hasta este momento.
Y uno de esos filósofos decía que tú no puedes tener un número infinito de cosas en este universo. Eso no existe. ¿Y cómo ellos lo probaron? Bueno, lo probaron filosóficamente. ¿Cómo se prueba filosóficamente? Empezaron a ver la matemática. Y desarrollando las ecuaciones se dieron cuenta de que puede existir un potencial número de cosas, pero no un número como tal. Mire, esto no es tan difícil. Yo sé que da sueño, pero imagínese un número infinito. ¿Usted puede imaginarse un número infinito? ¿Por qué no puede? Porque cuando tú te imaginas uno, ya él creció. Porque tú estás agregando otro y otro y otro y otro y otro. Entonces, en matemática, en aritmética, tú no puedes hacer ecuaciones con infinito. O sea, tú no puedes restar infinito menos infinito. Porque cada vez que tú lo restes, ¿qué va a pasar? Están despiertos. Va a dar un número diferente. Los ingenieros aquí. Los ingenieros. Entonces, por más que tú trates de probar que aquí en este universo tú puedes tener un número infinito, eso es absurdo. Vamos a pasar de la prueba filosófica a la prueba científica. Eso está ahí. Usted a lo que le gusta la matemática, se puede embrujar con eso. Y esto va a estar en la presentación de PowerPoint. Pero es un absurdo pensar en que el universo fue eterno. Científicamente usted se va a dar cuenta ahora de por qué yo lo digo. Mira, aquí está prohibida la resta de infinitos en matemática y las operaciones con infinitos dan números inconsistentes. O sea, es una prueba que matemáticamente en este universo nosotros el concepto infinito no podemos hacer cálculos ni podemos hacer predicciones. Ahora, la premisa número 2 de la prueba científica es miren, la ciencia al principio del siglo pasado creía que el universo era estático e inmóvil. Sin embargo, cuando Einstein en el 1915 presenta su teoría de la relatividad, por primera vez se abre la posibilidad de tener información sobre el pasado del universo. Es usando estas ecuaciones que dos científicos, Alexander Friedman y George Lemaitre, predicen la expansión del universo. En 1929, el astrólogo norteamericano Edwin Hubble midió el desplazamiento de rojo en la luz de las galaxias distantes. Esto, de forma sorprendente, no solo confirmó la predicción de la expansión del universo, sino que él mismo comenzó a existir desde un punto singular en el tiempo, confirmando la realidad de que el universo tuvo un principio como el Génesis lo describe. Oiga esto, Einstein creía que el universo era eterno. Y cuando Einstein está haciendo sus ecuaciones, sobre todo la ley de la relatividad, se dio cuenta del factor irritante. El factor irritante era que el tiempo, la materia y el espacio habían comenzado a existir en un momento, al mismo tiempo. O sea, cuando usted ve el Génesis, eso es lo que usted ve, a Dios creando ¿qué? La materia, el espacio y el tiempo en el mismo lugar, en el mismo tiempo. O sea que ya para el 1915 la idea de que el universo era eterno ya iba decayendo. ¿Por qué? Por los avances científicos. El mismo Einstein que predijo las ondas microondas que pudieron medir hace un año, 7 meses. Esas ondas, decía Einstein, si hubo un principio del universo, escuche bien esto, al principio nosotros podemos detectar esas ondas del inicio del universo. O sea, Einstein, hace un siglo, perdón. ¿Qué pasó? Hace unos cuantos meses se detectaron esas ondas. Y eso fue todo un boom científico. Las ondas de Einstein, la que él había predicho, las ondas que te dicen que hubo un principio. O sea que nosotros estamos hablando de que en este momento nosotros tenemos tantos avances científicos que podemos ver a Dios prácticamente cara a cara, guardando obviamente la analogía.
Oigan esto. Recientemente, en el 2003, es una prueba científica, estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de un argumento que tiene cientos de años, pero ahora está actualizado con dos pruebas científicas, la expansión del universo y la expansión del universo, y la próxima es la ley de la termodinámica. Oigan esto, recientemente en el 2003, 3 líderes en cosmología, Alvin Bohr, Alan Guth, Alexander Vilenkin, ninguno de ellos creyente, probaron que todo universo que se esté expandiendo en el tiempo debió tener un principio absoluto, por lo que no puede ser eterno. Oiga bien, oiga lo que están diciendo esos 3/4 bates. O sea, la predicción atea era que el universo siempre había existido. O sea, que por ende la Biblia perdía su relevancia, porque la Biblia está diciendo que en el principio un Dios creó los cielos y la tierra. Entonces ahora fíjense la cita en el libro en el libro de Muchos Mundos, página 176. Oigan lo que cita Bill Lenkin. Se dice que un argumento es suficiente para convencer a los hombres razonables. Y una prueba es lo que se necesita para convencer al irracional. Ahora, con la prueba en la mano, los cosmólogos no se pueden esconder en la posibilidad de un universo eterno en el pasado. No hay escape. Ellos tienen que enfrentar el problema de un principio cósmico. O sea, usted puede decir aleluya, aunque eso sea un postulado científico y no está en la Biblia. Diga aleluya. La realidad es que la misma ciencia, que los ateos se mofan y viven haciendo un bullying académico con los creyentes, le está dando en la cara diciendo, oye, la Biblia por siglos está diciendo que Dios fue el creador del universo y se tomó ¿cuánto? Miles y miles de años para que Einstein pudiera ver esas predicciones, y hoy en día nosotros tenemos la certeza de que el universo es contingente, el universo fue creado, no existe eternamente. Y si no existe eternamente y fue creado, entonces nosotros podemos deducir que ¿quién fue que lo creó? Lo creó Dios, como dicen las Escrituras. O sea que no es tan irrazonable como dicen muchos el hecho de que tú puedas creer en Dios. Hay gente que todavía dice, wow, pero tú todavía crees en Dios. Wow, pero esa gente no usa el cerebro. Usted quiere saber de verdad cómo usted lo atacan, saque un Twitter o saque un Facebook y empieza a defender la palabra de Dios para que usted vea todo lo que le dicen a uno por ahí, que somos irracionales, que somos brutos, que no sabemos. Y cuando hablamos de pruébame que Dios existe, entonces ya uno no puede ni siquiera dar el reply porque ya tú sabes que dime tú. Seguimos, dejemos el chisme. La segunda ley de la termodinámica. Yo sé que estos son términos. ¿Dónde están los ingenieros eléctricos? Aquí. Bueno, dice, segunda ley de la termodinámica postula que al menos que la energía se alimente de un sistema externo, debió decir ahí, ese sistema se volverá más desordenado. Si el universo es eterno, ¿cómo es aún que conserva la energía? Vamos a desamarrar eso. Se supone que toda ley, la segunda ley de la termodinámica dice, usted y yo la vivimos todos los días. ¿Usted sabe con qué? Con su iPhone. Si usted tiene un iPhone, sepa que la segunda ley de la termodinámica es que se lo descarga. Porque lamentablemente en este universo nosotros no tenemos una energía autosostenible. O sea que él necesita obligado un sistema externo para cargar. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo, las aplicaciones, o sea, estas aplicaciones de energía, eso es materia, o sea, aplican para el universo. ¿Usted sabe qué es lo que yo le estoy diciendo hoy? Que el universo, así como tuvo un principio, tendrá un final. Y de hecho, ya hay científicos prediciendo la edad del universo. ¿Usted la quiere saber? Claro que quiere, ¿verdad? No, pero falta muchísimo, no se apure. Usted va a ver al Señor primero antes de que se acabe. Pero de que va a caducar, va a caducar.
ese principio quedó claro. Si el universo es eterno, ¿cómo aplica la segunda ley de la termodinámica en un universo que está eternamente funcionando? ¿Con qué energía él está funcionando? O sea, que estamos hablando, no recuerdo el término para que usted lo googlee, heat death se llama. Usted googlea ese término, heat death of the universe. Y usted se va a dar cuenta que ya hay hasta edad de cuando él va a dejar de funcionar el universo. Gracias a Dios que nuestros ojos no lo van a ver. Y si lo vieran también, Dios proveerá para nosotros. Nosotros sabemos que este universo no es nuestra escala final. Y gloria a Dios. Eso predice, de hecho, para la Biblia ser un libro que no es científico, tiene 3 predicciones. Una, que Dios creó el universo. 2, que el universo se va a acabar. ¿Y cómo se va a acabar? Porque postula específicamente eso, la ciencia, que el universo se va a acabar, un calentamiento, un desequilibrio va a venir. Por lo tanto, la tercera premisa, nosotros podemos creerla más allá de la duda razonable. O sea, todo lo que empieza a existir tiene un principio. El universo tuvo un principio, por ende, la causa del universo es trascendente. ¿Qué quiere decir trascendente? Que trasciende ¿qué? El espacio, el tiempo y la materia, como el Dios cristiano. Nuestro Dios, el Señor Jesucristo, trasciende el tiempo, trasciende el espacio y trasciende la materia. Porque Él no vive bajo este universo. Nosotros sabemos que Él trasciende todo eso. O sea, el creador es la primera causa, la causa sin causa, decían los griegos. Ellos decían, no, es que tiene que haber una causa sin causa. Esa causa sin causa es aquel que creó todo. Él siempre ha existido. Él es eterno. Esa es la causa sin causa, fue el creador del universo. Nosotros podemos argumentar eso. Es probable que usted no se vaya a ganar a nadie para el Señor con eso, pero sí puede fortalecer la fe. O eso, como dice Alistair McGrath, puede ser un pointer para la fe. O sea, ¿tú has pensado en el principio del universo? No, pues mira, déjame explicarte esto en 15 minutos. Mira la ley, mira cómo la ciencia prueba la expansión, mira cómo prueba la termodinámica, que el universo fue creado. ¿No es fabuloso eso, hermanos? Es inmaterial, no es físico. ¿Dios es qué? ¿Cómo que dice Juan? Espíritu. E inmensamente poderoso. Mira ahí esas 4 cosas que nosotros estamos deduciendo que la teología ya nos lo enseñó. Hace tiempo. Nosotros supimos eso antes de coger el método científico, porque aquí ninguno somos científicos. Bueno, doña Katy, que es doctora, y si hay algún doctor por ahí. Pero nosotros aprendimos todas estas cosas sin tener que ir a un argumento. Pero la realidad, lo que produce pasión de esto es que usted se va a encontrar con preguntas que van a desafiar su fe. ¿Y cómo usted va a responder? Estos argumentos fueron creados por hombres de aquel tiempo que estaban en la misma lucha de nosotros, que defendiendo el cristianismo. ¿De quién? De los griegos, de los pensadores griegos, del Islam. De todas esas cosas que dañan las escrituras o que intentan socavar la fe que nosotros tenemos. El segundo argumento es el argumento teleológico. Ya le voy a dar un poquito rápido. El argumento teleológico es el argumento del propósito. Ese argumento teleológico es fascinante porque también al día de hoy, de hecho, ha evolucionado el concepto del argumento. ¿Cómo? Por la ciencia, por la misma ciencia. Oigan bien. Nosotros sabemos desde siglos por las Escrituras que los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Eso es Salmo 19. ¿Quién lo escribió? David. Pero porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. ¿Quién está escribiendo ahí? El apóstol Pablo a los romanos. Mira, él no le está diciendo, si ustedes creen en Dios, yo le tengo una propuesta de un Dios muy bueno, que tiene un propósito maravilloso para su vida. No, él le está diciendo, óigame bien, Dios existe, tú vas a dar cuentas y tú no vas a tener ningún tipo de excusas delante de ese Dios, porque tú vas a ser culpable. O sea, que Pablo está presuponiendo
la creencia de que hay un Dios, y no solo de que hay un Dios, sino que Él ha dejado claramente evidencia a través de su revelación general de que Él existe. ¿Cómo es eso de que Dios no existe? Ajá. Si Dios no existe, ¿tú sabes lo que pasa? Es que ustedes están viendo mucho Netflix. O están viendo ahora los juegos, los videojuegos y cosas así. Tú no has reflexionado. O sea, cuando tú lees el Salmo 19, ¿tú has leído esa poesía? Claro que tú lo has leído. Tú te das cuenta cómo él dice, oye, no hay espacio, no hay palabras. O sea, una noche declara otra sabiduría. ¿Ustedes saben lo que él está definiendo ahí? El movimiento de los astros. Al sol nadie le dice que salga. Él sale solo. A la luna nadie le dice nada. Es un sermón sin palabras. Ellos saben lo que ellos tienen que hacer. La revelación general de Dios. Y David, wow, ¿cómo esto funciona? Esto funciona sorprendentemente por Dios. Porque luego él va y dice, oye, la ley, oye cómo él hace la transición de esa maravilla de la creación. En el Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Usted sabe lo que está diciendo David? Esa ley que mueve todos esos astros es tan perfecta que tiene el poder de convertirte, de hacer lo que ella dice que ella debe hacer. ¿No es maravilloso cuando usted liga toda esta experiencia cósmica con la palabra de Dios? El argumento teleológico, como le dije, el argumento teleo es propósito. O sea, lo que está diciendo es que hay un propósito en el universo. Miren esto. Es importante entender que con la simple observación del orden creado, las personas pueden conocer el Creador. Esto es lo que conocemos en teología como la revelación general, ya yo lo dije. Eso es para que cuando veamos esto, no pensemos, wow, ahora sí está claro que Dios existe. No. O sea, con el simple hecho de usted levantarse tempranito, acostarse tarde, y usted mirar el cielo y hacer un poquito de reflexión, usted va a llegar a la realidad de que alguien, quizás usted no va a llegar a la realidad de que es Jesucristo. Ese es el rol de la revelación específica de la palabra en teología. Decirnos quién es Cristo, quién es ese Dios, cómo nos ama y qué propósito tiene para nosotros. Ahora, los judíos sabían que Dios había creado el universo. David en el Salmo 19, Job en el libro de Job. Usted lee el libro de Job, el capítulo 39, del 38 creo en adelante. Y ese es Dios el sustentador de todas las cosas. Es Dios diciéndole a Job, pero muchachito, yo estoy súper ocupado con miles de cosas. Tú sabes de dónde paren la cabra montese. Ya con esa, él quemó a Job. O sea, impresionante. De hecho, los filósofos griegos estaban sorprendidos con el orden que mostraba el universo. Miren, Platón cuando enfrentaba a los no creyentes de su herejía, él usaba dos argumentos para persuadirle. Uno de esos era el argumento del alma humana y el argumento teleológico, diseño inteligente. Ellos no veían el diseño inteligente como nosotros podemos verlo al día de hoy, como usted lo verá, que con eso vamos a cerrar. Pero para los griegos, todo el orden que ellos observaban en el cosmos era obra de una mente superior a la que ellos llamaban el logos. De hecho, Platón fundó la academia y la academia duró 900 años produciendo filósofos y filósofos que tergiversaron muchísimas cosas que todavía hoy estamos corrigiendo con la fe, pero fíjense el grado de reflexión que tenían ellos. El único problema de ellos es que ellos decían que Dios, el Logos, había ordenado el universo, pero que Él no había creado el universo. O sea, era como una extensión divina, era como algo de panteísmo que creían los griegos. Pero eso es para que usted vea que esa idea del diseño inteligente no es una idea nueva. El apologista cristiano que relanza la teoría del diseño inteligente en el siglo XVIII, siglo XVIII, fue William Paley. Este argumento está en evolución y al día de hoy se conoce como el ajuste fino del universo.
Miren, yo quería poner un video, pero por miedo al tiempo no lo puse el video. Pero busque eso mismo, ajuste fino en YouTube, del doctor William Lane Craig. Y tiene un video fascinante que te va a explicar todo lo que yo estoy sudando tratando de explicarte. Él te lo explica en 6 minutos. Así que ayúdenme ahí y mírenlo desde que lleguen a su casa. El término ajuste fino no quiere decir diseño. La expresión es neutral y no dice nada acerca de cómo este debe ser explicado. Voy a hacer una pequeña pausa. ¿Ustedes saben por qué neutral? Realmente, cuando usted ve diseño inteligente, el diseño inteligente ¿a qué apela? A una mente maestra. Y hubo un debate en Estados Unidos, no recuerdo si fue en los 90, de si se iba a enseñar eso en las escuelas. Y estaban buscando un término que fuera neutro, que no apelara a un creador. Porque era tan obvio que ese argumento apela a una mente inteligente que lo que buscaron fue el ajuste fino. Y usted se va a dar cuenta por qué que se llama ajuste fino. Ajuste fino significa que los rangos de las constantes que permiten la vida en el universo estén finamente ajustados, de forma tal que si estos valores fueran alterados por el mínimo valor, la vida en la Tierra fuera imposible. Debe entender eso. Digo, yo sé que muchos lo entienden aquí. El universo está configurado de forma tal que puede haber vida en la Tierra. Cuando los científicos empiezan a observar las constantes antrópicas del universo, dicen, pero ven acá, pero estos valores son arbitrarios. ¿Cómo puede ser que acabamos nosotros de descubrir que si el universo alguien lo hizo específicamente pensando para que nosotros pudiéramos tener vida? ¿Usted está entendiendo eso? El universo, Dios lo diseñó específicamente para que nosotros podamos vivir dentro de él. La gente está buscando vida en otras galaxias. De hecho, de Júpiter no se sabía mucho. Este grandioso planeta. Y hoy la ciencia sabe que si ese escudo no estuviera ahí, la Tierra ni siquiera existiría. Porque él jala todo, él es como un firewall, es como si fuera un escudo para el planeta Tierra. Entonces, esas constantes antrópicas, vamos a leerla. William Lane Craig, un apologista que ya he mencionado, él toma ese argumento y dice, hay solamente 3 explicaciones de por qué el universo está configurado de esa manera. Y él va a traer las 3, más o menos lo que hizo Agustín hace 300 años. Y él dice, mira, nosotros podemos pensar que el universo está así por azar. Usted sabe lo que es el azar, ¿verdad? No, eso usted va a ver hasta dónde están ahí, porque están en lo último, miren. Lo que la gente está diciendo es que el universo está seteado de manera que nosotros podamos vivir en él por azar. O sea, simplemente cayó así. Mira, Dios hizo eso. Ay, mira, creció gente ahí. Y tratando de desechar a un Dios, los científicos, oigan lo que han creado, la famosa teoría de los multiversos. Multiverso es una palabra que en esta vasta galaxia se crearon miles y miles de universos con diferentes configuraciones y por azar cayó el de nosotros. O sea, ¿usted está entendiendo eso? Imagínense, es que eso tú no puedes ni siquiera entenderlo. Exacto, eso hay que reaccionar a eso. Imagínense que ya la creación del universo es una cosa sorprendente. O sea, Dios creó el universo. O sea, cuando usted ve una foto del Hubble, si usted cree que usted es alguien, vea una foto del Hubble y luego tenga su devocional en el Salmo 8. ¿Y quién soy yo? Para que tú te acuerdes de mí, Señor.
Es impresionante. Entonces lo que están diciendo estos científicos, para no decir que Dios fue el creador o que Dios lo creó con el propósito de que haya vida, es que hubo una máquina que genera muchos universos, múltiples universos. O sea que en todo el vasto espacio hay millones de universos. Y resulta que nosotros caímos en uno que hay vida, que se puede vivir. Qué chulo. Eso es como que usted se vaya al desierto y usted se encuentre miles de casas. Y de ahí usted saque su casa bien acomodadita, con aire, con todos los settings, hasta con comida en la nevera, con los útiles escolares de los niños. Eso es una locura. O sea que obviamente esa explicación de que eso vino del azar, eso no tiene ningún tipo de lógica. Eso es absurdo. Oigan, se han calculado las posibilidades de que esta obra sea del azar y las probabilidades dan cero. Por esto, muchos científicos, como James Tour, usted lo conoce, usted lo ha visto dando su testimonio, es un nanocientífico, dice, solo un novato que no sepa nada de ciencia diría que la ciencia te puede quitar la fe. Si realmente estudia la ciencia, te acercará a Dios. O sea, un científico está diciendo, no, a mí no me vengan con eso del azar. Eso está claramente ahí expuesto de que debe haber una mente maestra que creó el universo. Miren el otro Big Leaguer aquí. Ese hermoso sistema solar, planetas y cometas, solo puede venir del consejo y del dominio de un ser poderoso e inteligente. Albert Einstein. Ese es el Big Leaguer de los cristianos. Cuando nosotros estamos acorralados, citamos a Einstein de una vez. Hugh Rose. Oigan esto. Este astrofísico ha calculado la probabilidad de que esta y otras constantes de las 122 que hay, existan hoy para cualquier planeta del universo, por azar o casualidad, es decir, sin diseño divino. Suponiendo que 10 elevado a la potencia de los 22 planetas que hay en el universo, o sea, es un número muy grande, dice el 1 con 22 ceros siguiéndolo, un número gigante. Su respuesta es impactante. Una posibilidad en 10 elevado a la 138. Oiga, yo mismo no sé cuáles son esos números, pero él lo que está diciendo ahí es que no hay probabilidad, no hay posibilidad de que el azar pueda hacer algo como nuestro universo. Solo hay 10 elevado a la potencia de 70 átomos en todo el universo. En efecto, hay cero posibilidades de que cualquier planeta en el universo tenga las condiciones vitales para permitir vida como el que nosotros tenemos, a menos que haya un diseñador inteligente detrás de todo. Oiga bien, eso lo está diciendo un astrofísico. Ahora, por necesidad, esa es una forma de decir que el universo está hecho así porque él está hecho así, porque lo requieren las leyes de la naturaleza. Ahora, aquí hay algo un poquito complicado, que es que esas constantes no tienen ningún tipo de, o sea, los números que establecen que haya vida en nuestro planeta no tienen que ver con ninguna de las leyes de la naturaleza. O sea, no hay ningún tipo de relación. O sea, que no puede ser por necesidad, sino el ajuste fino del universo tiene que ser por diseño. El universo está configurado para que haya vida en la Tierra. Estas condiciones del medio ambiente se llaman constantes antrópicas. El principio antrópico es una manera de definir lo que algunos científicos creen, de que el universo está diseñado para que la vida en el planeta sea posible. Empiece a tirar fotos ahora. Oiga esta constante antrópica. Dice, el nivel de oxígeno que contiene la atmósfera de la Tierra es del 21%. Esto hace que la vida en la Tierra sea posible. Si fuera 25%, el fuego aparecería espontáneamente. Si fuera de 15%, los seres humanos se sofocarían. De hecho, hay un libro que se llama Yo no tengo mucha fe para ser ateo, de Norman Geisler y Frank Turek. Y ellos narran cuando en el Apolo 11 se le dañó el oxígeno. Y ellos, a través de esa constante antrópica del universo, ellos pudieron conectar el power para que los astronautas no se murieran y pudieron generar el oxígeno. O sea que ese conocimiento de cómo funciona el universo fue lo que puso un hombre en Marte. Porque puede replicar específicamente esas constantes antrópicas. Mire esta.
el grado de transparencia de la atmósfera. Si fuera menos transparente, no entraría la suficiente radiación solar a la superficie de la Tierra. Si fuera más transparente, estaríamos bombardeados por mucha radiación solar aquí en la Tierra. Mira esta otra. La interacción entre la Tierra y la gravedad de la Luna. Si la interacción fuera mayor, los efectos de la marea en los océanos, la atmósfera y el periodo de rotación serían muy severos. Si fuera menor, los cambios en la órbita, tendríamos inestabilidad climática. En ambos casos, la vida en la Tierra sería imposible. Usted está en la playa de noche, sale a que la marea sube y usted ve cómo realmente esa interacción usted puede experimentarla. Mire esta otra. Los niveles de dióxido de carbono, si fuera mayor, nos quemaríamos. Si fuera menor, las plantas no podrían mantener la fotosíntesis. O sea, todo eso que está ahí está medido de una forma arbitraria. O sea, eso está ahí, nadie sabe quién la puso. O sea, nosotros decimos que la puso Dios. Y por eso es que apunta a una mente que lo puso previamente. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir en este universo. Mire este otro, de la gravedad. Si la fuerza gravitacional fuera alterada por 0 punto, esa cantidad de cero, creo que hay 38 ceros ahí, punto 1, nuestro Sol no existiría y ninguno de nosotros tampoco. ¿Usted sabe lo que está diciendo el ajuste fino del universo? Está diciendo, hay una constante marcada, que si tú la mueves al pelo, o sea, si tú mueves ese dial un 0.0001, la vida en el planeta no existiría. De hecho, en el sistema solar. O sea, que eso está puesto ahí con una cautela para que nosotros podamos vivir. Y ellos quieren que nosotros pensemos que eso es fruto del azar. Hay 20 constantes más, yo termino aquí. Pero si usted quiere, esta presentación va a estar disponible para usted. Voy a leer esa primera 3 y ya con eso concluyo. Dice, si la fuerza centrífuga de los movimientos planetarios no equilibrara con precisión las fuerzas gravitacionales, nada podría mantenerse en órbita alrededor del Sol. Si el universo se hubiera expandido a un ritmo, a una millonésima más lentamente de lo que lo hizo, la expansión se habría detenido y el universo se habría derrumbado sobre sí mismo antes de que se formaran las estrellas. Si se hubiera expandido más rápido, entonces no se habrían formado galaxias. Cualquiera de las leyes de la física puede describirse como una función de la velocidad de la luz, ahora definida como 299, 792, 458 metros por segundo. Incluso una ligera variación en la velocidad de la luz alteraría las otras constantes y excluiría la posibilidad de la vida en la Tierra. Ustedes se están dando cuenta, o sea, el cristiano tiene una fe razonable, o sea, es razonable que nosotros digamos que existe Dios. Es altamente razonable, más allá de cualquier probabilidad. O sea, usted puede tener la certeza de que con estas evidencias empíricas, quizá usted no se va a ganar a nadie para Cristo, pero usted sí va a reforzar su fe de que realmente nosotros tenemos un Dios poderoso. Perdón, cuando digo quizá usted no se va a ganar a nadie para Cristo, explicándole estas cosas, es porque es probable que nadie haya venido a los pies del Señor por un argumento. Todos nosotros vinimos como Jonás, al menos yo vine como Jonás. A mí me pusieron dentro del pez y yo en el pez no tenía dónde clamar y clamé al Señor. Pero la realidad de estas cosas, mis hermanos, es que están ahí y nosotros necesitamos saberla. ¿Para qué? Para cuando nuestros hijos nos pregunten, para cuando nos pregunte el vecino, para cuando venga la persona con el bullying de que los creyentes tenemos una fe ciega. Fe ciega, mira de lo que nosotros estamos hablando. Nosotros, o sea, Robert Jastrow, un astrónomo cristiano, dice que él le da pena a los científicos, que cuando los científicos llegan a una montaña, ya hace rato que los teólogos han hecho una tienda de campaña ahí,
Porque nosotros los cristianos presuponemos todas estas cosas, sabemos que Dios existe. Nosotros no tuvimos que ver la fuerza, la constante de la gravedad. Nosotros no tuvimos que ver el argumento Calam para saber que Dios creó el universo. Pero tenemos estas cosas. ¿Para qué? Para cuando alguien venga a decirnos a nosotros o a decirnos a nuestros hijos, tratando de socavar su fe, de que el universo es eterno, quieran traer cualquier principio de una fe griega, panteísmo, islamismo, cualquier cosa que pueda socavar el cristianismo, usted sepa que el cristianismo es la única cosmovisión que hay que tiene respuestas para todo. Para todo. No hay un lugar donde el cristianismo no se pare triunfante, porque el cristianismo es la verdad. Amén, mis hermanos. Dios me lo bendiga y gracias por su paciencia.